Vamos a continuar con la segunda parte de este seminario. Después de haber estudiado lo que es el pleroma, vamos a dejar, vamos a continuar, mejor dicho, con la segunda parte que es la chispa divina. La creación del hombre. Dentro de la cosmología gnóstica, el ser humano es un ser dual, con características materiales y espirituales. El cuerpo material, según esta cosmología, eh, es creado por el demiurgo, pero contiene un fragmento espiritual del pleroma, de la plenitud, que es la chispa divina. Esta chispa divina es un fragmento o una parte heredada de Sofía, que es un eón, el eón más joven del pleroma. Que esto, pues vamos a hablar, como decimos en la siguiente sesión, y que es la que nos conecta, es el enlace que nos conecta directamente hacia nuestra verdadera realidad. Sin embargo, a pesar de que somos o nuestra chispa divina es de un origen espiritual, de un origen divino, esta ha quedado atrapada en un mundo material, en la creación material y también en un cuerpo material, que es diseñado justamente ese cuerpo como una especie de tumba, tumba en el cual nos hemos olvidado de esa naturaleza espiritual, la tumba del olvido. Justamente por eso, la mayoría de la humanidad, de las personas, viven o vivimos olvidadas de esa realidad trascendental. Y como consecuencia nos enfocamos más en la realidad material y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, toda nuestra vida se enfoca exclusivamente a tener una vida material, eh, entre comillas, perfecta, ¿no? Obviamente no es que esté mal, es necesario porque de alguna forma, querramos o no, somos materia, tenemos un cuerpo material y para que la chispa divina pueda llegar a el pleroma, necesita utilizar la materia correctamente, utilizarla como un medio de transformación y no como una finalidad, ¿vale? En consecuencia, la gente que ve al cuerpo como una materia, como una finalidad, pues se dedica exclusivamente a trabajar para la materia, para la vida, para las cosas materiales, las necesidades materiales, olvidando completamente su naturaleza espiritual. Evidentemente que nosotros también tenemos que trabajar eh, en el mundo material, ¿sí? Conservar la materia, el cuerpo, para que nos sirva de trampolín a la chispa divina para incorporarnos nuevamente al mundo de la plenitud. Pues bien, esta separación que existe, digámoslo así, ese, mejor dicho, alejamiento que hay de la chispa divina y la plenitud, genera en el ser humano un estado de extranjería, un estado de mm, inquietud espiritual, un anhelo profundo, ¿sí? De que algo no encaja con la vida que llevamos, ¿no? En el gnosticismo antiguo, los seres humanos eran extranjeros en un mundo material al cual miraban como una prisión, un lugar de obscuridad que ocultaba su verdadera naturaleza. Imaginen, por ejemplo, ustedes en la noche el espacio estrellado, ¿no? Pues esa oscuridad podría representar un velo, y cada estrella sería como un orificio que hay en ese velo, en ese manto oscuro, ¿sí? Por el cual atraviesa la luz del pleroma, ¿no? Entonces, algo así. Este mundo material, según esta tradición antigua, es un mundo de obscuridad, pero hay destellos o hay rayos de luz que atraviesan esa oscuridad justamente para recordarnos que no somos seres totalmente del mundo material.
Entonces, esa chispa divina, como ya hemos repetido muchas veces, es un fragmento de luz del pleroma. Entonces, necesitamos recordar de dónde somos, a qué hemos venido y cuál es el propósito de la existencia. Particularmente en la época que nos encontramos, ya 2025, en este siglo XXI, donde el avance de la tecnología es sorprendente, ¿no? Ha avanzado mucho en la medicina, en la tecnología, y tenemos mucha tecnología a comparación de varios años atrás, ¿no? La inteligencia artificial que está, pues, sorprendiendo a muchas personas. Pues todo esto que nos ha hecho conectarnos digitalmente con otras personas, en otros lugares, en otros horarios, ¿sí? Que nos ha acercado a otras comunidades, en muchos casos nos ha hecho que nos desconectemos consigo mismos, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida del día a día, pues siempre corremos o queremos alcanzar objetivos, ¿no? Corremos sobre queremos un mejor trabajo, queremos mejores o más éxitos, ¿no? Buscamos o tenemos una necesidad de satisfacer cuestiones materiales, pero muchas veces o gran parte de las veces sentimos un vacío interior, como que nos falta esa señal que nos desconecte, ¿no? Así con lo divino, con lo espiritual. Ese vacío interior, ese descontento muchas veces con la vida material que llevamos, esa crisis existencial que a veces estamos atravesando, podría interpretarse como una voz, como un susurro de la chispa divina que nos está diciendo que hay algo más de este mundo material, que no somos parte de este mundo material, ¿no? Y justamente este sentimiento de extranjería, este sentimiento de, eh, de que hay algo más en este mundo, ha sido representado en algunas películas, como la famosa película de Matrix, ¿no? Que justamente han capturado esa idea, ese sentimiento, donde un personaje pues se siente que algo no cuadra, que algo no cuadra en esa realidad que está viviendo, hasta que un día despierta. De igual forma, nosotros somos viajeros en un mundo que no es nuestro hogar. Esa es la extranjería cósmica, la extranjería espiritual. Y entonces ese susurro interior nos está guiando, nos está llamando ¿hacia dónde? Hacia nuestra verdadera patria, nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar. Por lo tanto, la existencia humana debemos de tenerla en cuenta no repudiar la existencia humana, no estar en contra de la existencia material o de la creación, no, sino más bien entenderla como una búsqueda espiritual que nos llevará a comprender nuestro destino final, que es a dónde vamos, cuál es el propósito profundo de nuestra existencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? En ese sentido, ¿a dónde vamos? Tenemos que retornar. ¿A dónde? Al demiurgo. Perdón, no al demiurgo, tenemos que retornar al pleroma, a la plenitud. Y para eso la chispa divina tiene que liberarse. ¿De dónde? De la ignorancia, del sueño, de el olvido en el que ha caído y trascender todas estos obstáculos, estos desafíos que la vida nos presenta para retornar ¿a dónde? A nuestro océano, a nuestro Padre interior. Y por eso, el que busca, como dicen, encuentra. El buscador espiritual anda buscando algo que no sabe qué es. Está buscando la gnosis, está buscando el conocimiento, la guía de la liberación, la que le ayude a romper todas esas estructuras que han condicionado a la conciencia. ¿Para qué? Para retornar a su origen. Y el primer punto que debemos de tener en cuenta es el despertar. El despertar es la clave de todo ese, o el inicio del recorrido hacia nuestra verdadera realidad. Cuando la gnosis se le presenta a las personas que andan buscando el camino espiritual, que están pasando por esa sensación de desarraigo espiritual, de búsqueda espiritual,
Si se le presenta la gnosis como no como una teoría, sino como un camino personal, un camino del despertar, esto genera en el buscador eh, que ese vacío interior que tiene se empiece a llenar, porque se le da una alternativa, se le da un camino o una enseñanza que le permite volver a dónde? Hacia su ser interior, a dar respuestas a esas inquietudes que están generando esa ansiedad interna. Por lo tanto, como hemos dicho, la gnosis es un despertar interior que revela nuestra naturaleza divina. Es más que información, es más que un curso, es más que un libro. La gnosis es una experiencia transformadora que va a diluir la ignorancia que tenemos, el sueño de la conciencia, el mundo material que nos ha atrapado. No sé si ustedes lo perciban, pero existe una especie de hipnosis colectiva, una fuerza en la naturaleza, en el mundo, que nos somete, que nos mantiene como en un estado de mecanización, en un estado de adormecimiento, una pesadez, una somnolencia. Bueno, según la tradición antigua, esa hipnosis es producida por el demiurgo para que ésta no pueda escaparse. Incluso, fíjense, es muy interesante cómo esta visión antigua suena mucho con las enseñanzas del cuarto camino, y que incluso el maestro Sommer también menciona, donde comenta que muchas veces la misma naturaleza se opone ¿a quién? Al desarrollo espiritual de las personas. Hay una fuerza en la naturaleza que impide que el ser humano evolucione o se transforme o que despierte. ¿Por qué? Porque la naturaleza, siendo un organismo viviente como nosotros, necesita de alimento, necesita de energía para poder seguir existiendo. Y esa energía, quien se la provee son los seres humanos. El ser humano dormido, el ser humano mecánico, que no busca o que no tiene un anhelo trascendental y que no hace nada por mejorar espiritualmente hablando, eh, se convierte en una especie de pila, es decir, que recibe energía de de los mundos superiores, de los diferentes cosmos, las recibe, las acumula en su cuerpo y con esa energía nutre ¿a quién? A la naturaleza. Y la naturaleza sigue existiendo, sigue sobreviviendo. Pero cuando uno de esos seres humanos se da cuenta de esa ilusión en la que vive, de ese mundo mayábico, el mundo de la ilusión, y lucha por despertar, el primero en oponerse será la fuerza de la naturaleza. La naturaleza se opone a que el ser humano despierte. Es muy parecido esta idea al concepto del demiurgo, que es una entidad creada y que mantiene a la chispa divina que habita en el ser humano en un estado de adormecimiento. Y si él decide liberarse, el demiurgo y los arcontes serán los que se opondrán a su despertar. Muy interesante, ¿no? Esta parte. Entonces, la gnosis, esa experiencia transformadora, tiene el poder de recordar quiénes somos, de recordar que somos chispa divina. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en algo, en alguna verdad, en alguna información profunda, ¿sí? Que cambió su perspectiva. Por ejemplo, los que están ahora aquí, o los que estamos aquí, a lo mejor antes de llegar a estos estudios esotéricos, antes de llegar al conocimiento gnóstico, pudimos en nuestra búsqueda, de hecho sí, seguimos siendo buscadores, pero anteriormente en nuestra búsqueda espiritual, pasamos por diferentes escuelas esotéricas, religiosas, filosóficas, místicas, científicas, pero hubo un punto de inicio, un punto de partida, donde oímos, escuchamos, vimos una película o algo que puso en nosotros la espinita de que el mundo en el que vivimos no es el verdadero mundo. Traten de recordar cuál fue ese momento, cuál fue esa inquietud espiritual que surgió, que fue el inicio de su búsqueda. Pudo haber sido una plática con un amigo, pudo ser a lo mejor viendo un atardecer, ¿no? A lo mejor en una época, una situación de nuestra vida difícil, que teníamos muchos problemas,
y de repente llega una persona hablando de la Biblia o de Dios, y en esa persona se despertó la chispa divina, ¿no? Sentimos una experiencia que nos transformó momentáneamente y que nos dijo, es que esto no puede ser realmente el origen o la realidad de la vida. Pues bien, esas experiencias, en el fondo, por muy pequeñas que sean, pero que sean transformadoras, es gnosis, ¿no? Pues bien, esa gnosis, ¿de dónde viene? Esa gnosis viene directamente del pleroma. Es decir, que el prepadre, el padre de toda la paternidad, como se le menciona, queriendo ayudar a la chispa divina que está encarcelada en el mundo material, envía la gnosis, envía el conocimiento divino, que va a despertar al ser humano y que le va a revelar su verdadera naturaleza. En el pensamiento, por ejemplo, el pensamiento posterior, iluminado, muchas veces se identifica o se menciona a él como Cristo. Él es el Cristo, el Salvador, y él actúa como una guía que despierta a Adán y Eva. Esto es muy interesante porque justamente Cristo, bueno, Adán y Eva, que son los primeros hombres creados por el demiurgo, pero que en ellos contiene la chispa divina, el demiurgo los crea un paraíso terrenal, un paraíso en donde intenta mantenerlos a esa humanidad en ignorancia, mediante el olvido, mediante el sueño, ¿no? Entonces se dice, ¿no?, que Adán y Eva pues vivían en ese lugar de forma ignorante, de forma ingenua, eran inocentes. Y el demiurgo cuando pasaba por ahí les decía que de todos los árboles pueden comer menos del árbol del conocimiento. O sea, pueden comer menos de la gnosis. O sea, esa es una advertencia que él les da, ¿no? Entonces, los textos mencionan que aparece una tercera fuerza, que es la serpiente, la víbora, que es símbolo de sabiduría, ¿no? Entonces, la serpiente es la que llega al Edén y les dice a ellos que no van a morir, que sus ojos se abrirán, o sea, que ellos van a despertar del sueño en el que están. En algunos otros relatos es Cristo el que desciende y el que los libera de ese sueño. Entonces, ese mensaje que viene de lo alto, ese mensaje que viene desde la plenitud, es la gnosis. Es el conocimiento salvador que nosotros debemos de adquirir. ¿Para qué? Para lograr nuestro despertar. Y la gnosis no se encuentra en una escuela, en una institución, en una religión en particular, en una tradición esotérica o mística, no, sino que la gnosis es un patrimonio espiritual de la humanidad. Le pertenece a todo ser humano. ¿Por qué? Porque es la experiencia que lo va a conectar con su ser. Es la experiencia que lo despierta, que lo transforma, que lo libera, ¿sí? Entonces, debemos de romper ese dogma de que si no estamos en tal o cual asociación, en tal o cual religión, en tal o cual tradición, no estamos en la gnosis. Hemos dicho que una cosa es la gnosis y otra cosa muy diferente es el gnosticismo. La gnosis se vive de forma particular, individual, personal, es algo muy íntimo. Por eso el maestro dice que la gnosis es como, es parte de la conciencia, es un proceso muy íntimo de la conciencia, la gnosis, el despertar. Y el gnosticismo, pues bueno, son las diferentes organizaciones gnósticas que hay, son las diferentes asociaciones, escuelas, religiones, ¿no?, que nos enseñan técnicas de cómo lograr internamente nuestra gnosis. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen que ilustra el famoso o la famosa, el mito de la caverna de Platón, donde aquí vemos, por ejemplo, en la parte inferior izquierda a unos personajes sentados en la oscuridad, mirando hacia la roca o hacia la pared,
unas sombras, ¿no? Son sombras. Y para ellos es una realidad esas sombras, puesto que siempre han vivido ahí. Siempre, desde que nacieron hasta que murieron, han estado encadenados en la oscuridad, condenados a mirar sombras. Y para ellos eso es la realidad. Uno de ellos, dice el mito, logra escapar y se da cuenta que esas sombras no son la realidad, sino que son un reflejo de otros objetos, ¿sí? Por la luz del fuego que se proyecta en sombra en la pared. Y luego él, más allá, logra escapar de la caverna y empieza a mirar la luz del sol. Empieza a ver que hay árboles, que hay montañas, aves, ríos, y se da cuenta que toda su vida había vivido en la oscuridad, que había vivido en la ignorancia, y se maravilla de la vida tan rica y abundante que hay afuera. Ese sentimiento de liberación, ese sentimiento de felicidad, quiere compartirlo con sus amigos que siguen encadenados en la oscuridad. Entonces, cuando él desciende nuevamente, les dice que lo que miran, lo que ven en la pared son sombras, es una ilusión que no es lo real, que no es la verdad. Ellos, puesto que siempre han visto eso y no conocen más que eso, dirán, es que tú estás loco. El escaparte, el salirte de aquí, te ha hecho perder la cabeza. Y lo mirarán mal a esa persona. Lo pensarán que es un loco, que se ha desquiciado. Y ellos jamás querrán salir de ahí, de ese estado, para ser vistos como locos. Esta alegoría puede interpretarse de muchas formas, como los niveles del conocimiento, los niveles de la conciencia y también los niveles de la realidad. Aquel que logra zafarse de estas cadenas, de esta prisión de obscuridad y ver más allá, si vuelve para ayudar a los otros, es muy difícil que lo logre hacer. Por eso los grandes mensajeros, los enviados de lo alto, los que vienen desde estas regiones de la plenitud, son vistos como locos, son vistos como sí, personas que están desquiciadas, ¿no? Y por eso los matan, los asesinan, los envenenan, los crucifican. La humanidad no está preparada para los mensajeros del alto, no estamos listos para ellos. Pero aquel que sabe reconocer en ellos, diga mamá, por favor, aquellos que saben reconocer en ellos el mensaje que traen de la plenitud, también despiertan, logran salir de ese estado. Por eso, para la tradición gnóstica antigua, los mensajeros, los maestros eran importantes. No como un medio de fanatizarse o de seguirlos incondicionalmente, a ciegas, sino que es que ellos traían el mensaje del pleroma. Ellos traían la gnosis, el conocimiento revelador que los ayudaría a ellos ¿a qué? A salir de ese estado de ignorancia. Por eso, entonces, la gnosis nos ofrece la visión de un destino final. Tras la disolución del cuerpo, el alma iluminada tiene la posibilidad de ascender de regreso al pleroma, reuniéndose con su fuente original de plenitud divina. La salvación, por lo tanto, se convierte no en un evento externo, sino en un despertar interior que nos va a guiar a nuestra verdadera realidad. Ahora yo les pregunto, ¿en verdad anhelamos ese reencuentro con nuestra esencia primordial? ¿En verdad anhelamos retornar a nuestro ser, a nuestro Padre que está en secreto? Son preguntas que tenemos que irnos reflexionando cada uno de nosotros en ese sentido. Y pues bueno, con esto llegamos a este segundo foro de diálogo. Los invito, por favor, a que reflexionemos, que compartamos su sentir de esto que hemos estado comentando. ¿Qué significa para ustedes el despertar
espiritual. ¿Qué experiencias han tenido en la gnosis? ¿Qué obstáculos se enfrentan en este camino? ¿Cómo podríamos superarlos? Obstáculos pueden ser muchos: el trabajo, la enfermedad, la economía, la falta de comprensión, la falta de iluminación. Pero son desafíos que podemos afrontar y trascender. Entonces, abrimos este segundo foro y no sé si alguien, yo los invito a que participemos como reflexión para todos y que podamos tomarlo en cuenta y responderlo nosotros mismos. Y bueno, yo creo que con esto vamos ya finalizando. Nada más comentar, por ejemplo, dice: la gnosis, la llave para despertar del sueño espiritual. La promesa de la gnosis reside en su capacidad para despertarnos de este sueño de la existencia material, permitiéndonos recordar nuestro origen divino. Este conocimiento transformador es la llave para liberar la chispa interior y emprender el camino de regreso a nuestra verdadera patria espiritual. Aquí vemos, por ejemplo, la figura de Cristo resucitado, que despierta del sueño a estos soñadores. Él está aquí para despertarnos, para sacarnos del sueño. Cristo es la gnosis. La cosmología gnóstica nos recuerda que en un universo de luz y obscuridad, nuestra chispa divina es nuestra guía. Es nuestro timón que nos va a ir guiando. Como una estrella en la noche, brilla con la promesa de plenitud. Que este conocimiento los inspire a escuchar esta luz interior y a caminar con coraje hacia la verdad. Y bueno, con esto concluimos nuestra sesión. Nos faltó esta práctica, la pueden hacer ustedes, ya no nos va a dar tiempo de terminarla. Bueno, por cuestiones también de horario, ya llevamos 3 horas, entonces vamos a dejarla para la siguiente sesión, ¿vale? Como quiera se las dejo en el PDF que les voy a compartir. Quien guste realizarla puede realizarla y también la vamos a hacer la próxima semana, ¿vale? Entonces, aquí el Evangelio gnóstico de Tomás, en el dicho, bueno, es el Evangelio de Tomás, dice: Jesús dijo: si sacan lo que está dentro de ustedes, lo que tienen los salvará. Si no tienen eso dentro de ustedes, lo que no tienen los destruirá. Este texto gnóstico nos recuerda la chispa divina en nuestro interior, un destello del pleroma que nos llama a despertar. Como extranjeros en este mundo, nuestra luz interior es la clave para trascender la ilusión material y regresar a la plenitud. El Evangelio de Tomás contiene enseñanzas de Jesús, no tanto como su vida, sino más bien son enseñanzas directas, ¿no? La luz que nunca se apaga es nuestra chispa interior. La esencia es nuestra chispa, es nuestra guía, como una estrella en la noche. Invitamos a que se acerquen a esa chispa divina, que la sientan, ¿sí? Porque ella es la que nos va a conducir, es el guía o la guía hacia el pleroma, hacia la plenitud. Cuando reconocemos esa naturaleza espiritual y nos hacemos conscientes de ella en nosotros, en verdad que ha sido un gran avance. A lo mejor pareciera muy mínimo, pero en realidad es lo más importante, darnos cuenta de quién es o qué es lo que somos, ¿no? Porque mucha gente, o la mayoría de la humanidad, vive en un estado de sueño, de olvido completamente. Nosotros por lo menos, y esto no nos debe de llevar a vanagloria ni nada de eso, o sea, no debemos sentirnos o sentir orgullo porque ya sabemos, no, 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 al contrario, la sabiduría nos debe dar humildad, pero sí reconocer que nos hemos dado cuenta que hay una chispa interior en nuestra conciencia y eso de por sí ya es trascendental, darnos cuenta que hay algo más allá de este cuerpo material en nuestro interior y que es la conciencia, la esencia, el alma, la chispa divina. Tenerlo presente siempre en todo momento, porque esa chispa nos conecta con ese ejército de luz que está en el pleroma, en la plenitud, que es nuestra familia divina, nuestra familia estelar cósmica, que también, así como nosotros hacemos esfuerzos desde este mundo material por reintegrarnos, por ascender hacia el Padre, aunque ustedes, o aunque no lo veamos, también nuestra familia está haciendo un esfuerzo para que esa integración se realice. Imaginen ustedes cuando
casos muy lamentables, hay que decirlo, de personas que pierden a un familiar o que se extravía, que se les pierde, ¿no? O sea, se perdió una persona, se perdió, a una madre se le perdió su hijo, su hija. Entonces, los padres hacen esfuerzos, sacrificios. ¿Por qué? Por reencontrarla, por buscarla y encontrarla. Lo mismo, digamos, podemos imaginarnos de esa familia divina que tenemos. Nosotros nos perdimos, nos olvidamos de nuestra naturaleza divina. Ahora ya lo recordamos, ¿no? Y ellos harán todo lo posible, enviándonos intuiciones, corazonadas, enseñanzas, situaciones que nos acerquen cada vez más a ellos. Entonces la colaboración es de ambas partes, porque al final quien busca la reintegración son las dos partes, porque no estamos completos, ni ellos. La familia divina está completa porque falta esta parte material o esta parte que está en la materia, y nosotros tampoco estamos completos porque nos falta esa parte espiritual integrada. Así es que bien dicen que Dios no tiene hijos preferidos, pero sí hijos que lo prefieren. Esto quiere decir que entre que más oremos o más nos acerquemos hacia el ser, Él entonces más se acercará también hacia nosotros. Entonces, dejamos esto, concluimos esta sesión y espero pues que esto nos sirva de base también para la siguiente semana que hablaríamos sobre el demiurgo. Entonces, concluimos y bueno, no sé si alguien quisiera agregar algo.